Es una alegría para mí saludarlos y compartir con ustedes. En este momento doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos da a todos de podernos reunir en su nombre. El Señor nos ha dicho que donde estamos dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Eso quiere decir que donde dos o más nos disponemos para que sea Jesús quien nos enseñe, para que sea Jesús quien nos guíe, para que sea Jesús quien nos sane, para que sea Jesús quien nos libere, Él lo hará. Él lo hará. Porque Él está en medio de nosotros para eso. He titulado este tema que voy a compartir con ustedes: para hablar, primero hay que oír. Para hablar de Dios, primero hay que oír. Y los invito a que busquemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículo del 31 al 37. Dice: se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga las manos sobre él. Él, apartándole de la gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un suspiro y dijo: Efatá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús le mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra de Dios. Bello texto de Marcos, bello milagro de Jesús, pero que no se trata solo de una sanación física, sino que en el trasfondo tiene algo más que con la ayuda del Espíritu Santo también nos podrá ayudar a nosotros. Vamos a recorrer el texto tranquilamente para ir encontrando esas claves para entenderlo y poder apropiarlo a nuestra vida. ¿De dónde viene Jesús? De Tiro, nos lo está diciendo el texto. Acaba de encontrarse con la Sirofenicia, ahí, antecito, ahí en el mismo capítulo 7. Acaba de encontrarse con la Sirofenicia, que tenía una hija malamente enferma, dice el texto, en su casa. Y dice el texto que por la fe de esa mujer, la hija fue sanada. Entonces, sale de Tiro, atraviesa Sidón, atraviesa el lago de Galilea, o de Tiberíades, o de Genesaret, recibe el mismo nombre, y llega a la Decápolis, al otro lado. Ojalá cuando leamos los evangelios, tengamos a la mano, en internet está, un mapa que se llama Palestina en los tiempos de Jesús. Para que nosotros cuando vayamos leyendo, veamos los recorridos que Jesús hace. Eso nos va a ayudar a entender un poco más el texto. Entonces Jesús hace toda esa travesía y llega a la Decápolis. Había estado ahí hace poquito, en el capítulo 5 de Marcos, donde se encontró con el endemoniado de Gerasa, que va a quedar predicando en la Decápolis después de que Jesús lo libera. De ahí va a Nazaret. En Nazaret lo rechazan, su tierra.
Le dicen que se vaya, que él es el hijo del carpintero, que ninguno es profeta en su tierra. Sale muy triste y por eso llega a Tiro y a Sidón, se encuentra con la Sirofenicia donde encuentra fuerzas. Porque una pagana le está diciendo que Él es el Salvador. Danos a nosotros, aunque sean las migajas de los perritos. Eso le dio a él ánimo, fuerzas. Otra vez, para seguir. Y viene entonces a Tiro y a Sidón, pasa a la Decápolis. Y entonces llegando ahí, miren lo que dice el texto. Vamos a hacerlo despacio y vamos a ir hablando de cada versículo. Dice el texto: se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo. Eso quiere decir que ya había estado ahí. Que ya había estado ahí, en la Decápolis. Ya se los dije dónde. En el capítulo 5 de Marcos con el endemoniado de Gerasa. Ya había estado ahí. Y llegó a la Decápolis. Le presentan un sordo. No dice quién. Le presentan un sordo. Pero un sordo muy sui generis. Porque un sordo que habla, pero que habla mal. Es muy llamativa la condición de la persona. Es sordo, pero habla. Y habla mal. No habla bien, pero habla. ¿Y por qué tan sui generis? Porque nosotros, sin ser médicos, ni mucho menos torrinos, ni nada de eso, sabemos que uno aprende a hablar porque escucha. Es más, uno aprende a hablar como oye a los que están cerca. Uno termina hablando como los que están cerca. Pero este no oye. Este no oye, pero habla. Y habla malamente. Entonces, le dicen a Jesús que le imponga la mano. Miren que no le dice las manos. Dice la mano. Eso es clave. ¿Por qué? ¿Por qué será tan clave? ¿Qué diferencia habrá entre las manos y la mano? ¿Qué será? Lo que le están pidiendo a Jesús, Él mismo lo va a revelar más adelante. Cuando Él mismo va a decir que el Espíritu Santo, que Él sana a los enfermos y libera a los endemoniados con el dedo de Dios. Entonces lo que le están diciendo a Jesús es: toca a este hombre con esa fuerza, con esa presencia que tú portas en tu mano, tienes en tu mano. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él, apartándole de la gente, se lo llevó aparte. Muchas veces va a hacer eso. Va a hacerlo con la hemorroísa, va a hacerlo con uno de los ciegos, va a hacerlo muchas veces, apartar de la gente. Pero es muy sui generis también, o muy llamativo, porque fue la gente la que se lo presentó. Y sin embargo, Él lo aparta de la gente, lo aparta de quien se lo presenta. Entonces, le metió sus dedos en los oídos. Oiga bien, en plural, en los oídos. Nosotros sabemos que el sentido se llama el oído, no los oídos. Nosotros tenemos orejas, pero el sentido es el oído. Pero aquí dice que le metió los dedos en los oídos. Es decir, va a tocar todo aquello por donde el hombre puede aprender. Aprender. Va a tocar a necesidad que nos hace falta a nosotros a veces. Que no nos toque solamente una parte del cuerpo, sino que nos toque todo aquello por donde nosotros podemos aprender. Y con su saliva le tocó su lengua.
sabemos que hablaba mal. Y la lengua es la que se mueve. Es más, cuando encontramos a alguien que habla mucho, le decimos, tiene una lengua viperina. Con esa lengua, qué miedo. Le tocó la lengua. Levantó los ojos al cielo. Un gesto que va a ser también cuando recibió el Espíritu en el bautismo en el Jordán. Miró al cielo y digo, Éfeta. Entonces, ¿qué es lo que nos está ofreciendo este relato? Nos está diciendo que la curación de los sordos, ahorita lo oraba la hermana, que Jesús como Mesías, los signos mesiánicos, entre los signos mesiánicos está la sanación de los sordos, también de los ciegos. Ella oraba los paralíticos, los que no pueden caminar. Nos lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 61. Y Jesús lo va a decir en el Evangelio de Lucas 4, cuando él va a decir, el Espíritu de Dios me ha ungido para hacer oír a los sordos, dar vista a los ciegos, hacer caminar a los paralíticos y liberar a los oprimidos. Lo va a decir en la sinagoga de Nazaret. Y esto se ha cumplido hoy. Entonces el mismo Jesús nos está diciendo que sanar un sordo es un signo de salvación. Es un signo de que el Mesías está presente. Pero nosotros hoy, gracias a Dios, podemos escuchar. La palabra es si estamos oyendo. La pregunta es si nosotros oímos. ¿Les ha pasado de pronto que un hijo nos dice, mami, te estoy hablando, pero no me oyes? O nos dice alguien que trabaja a nosotros, pero en que estás entretenida, te estoy hablando y no me oyes. Puede que oigamos bulla, murmullo, como le pasó al ciego, que le gritó hijo de David, que un murmullo llamó la atención para él saber que venía el hombre de Nazaret. Pero eso no significa que oigamos. Entonces, ¿qué pasó con los profetas con Israel? Los profetas le decían al pueblo, ustedes no están oyendo lo que nosotros les decimos. Ustedes están oyendo otras cosas. Es más, al profeta Jeremías retó a los otros falsos profetas y les dijo que él garantizaba que lo que él estaba diciendo era verdad y que los otros eran los que estaban hablando falsedades. Y eso lo costó que lo metieran en un hueco. Que lo metieran en un hueco porque no era lo que la gente quería oír. Entonces, qué llamativo este proceso, porque es un proceso. Lo que acaba de hacer Jesús con el sordo. No es un milagro, entre comillas, de tócame y mágicamente me sanas. Es un proceso. Y un proceso que tiene que ver mucho con el rito de nuestro bautismo. En nuestro bautismo, ¿alguien lo recuerda? A nosotros también el sacerdote nos hace así y dice, Éfeta. A nosotros también el sacerdote nos toca y nos lava, ya no con saliva, porque en el mundo judío la saliva representaba espíritu condensado, es decir, es un líquido concentrado. Eso es la saliva en el mundo judío. Entonces, en nuestro bautismo, a nosotros también nos están apartando
para no quedar siendo, como decían las abuelas, en mi tierra decían moros. Es decir, como cualquier cosa. Ojo, ese apartamiento que hace Jesús con el sordo es porque a veces la multitud es la que no deja oír. Lo apartó de la multitud. Porque para oír a Jesús necesitamos tener claridad, espacio para oír, no solo para escuchar. Yo siempre no, pero me gusta colocar un ejemplo. Yo a veces cuando alguien me dice, la prédica fue muy buena, y alguien me dice, y yo digo, ¿de qué bien? ¿De qué habló? Yo no sé, pero yo oí que habló como de la fe. Sí, pero ¿qué dijo? No, yo no sé, no oyó. Porque quizás nos sentamos con las preocupaciones o llegamos prevenidos a escuchar lo que queremos escuchar y a que Jesús haga lo que yo quiero que haga por mí ese día, pero no para oír. Y quien no oye, ¿de qué habla? Todo le parece bueno. Todo lo que escucha le va a parecer que está bien. Todo lo que nos dicen de Jesús no es verdad. Y él mismo lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es decir, ha entendido mi propuesta. Muchos me podrán decir Señor, Señor, pero no han entendido mi propuesta. Eso quiere decir reino de los cielos. La propuesta de Jesús para una mejor vida para todos. Como un mandamiento nuevo que es el mandamiento del amor. Entonces, a nosotros también nos hicieron en el bautismo, así se llama, el rito sobre los sentidos. ¿Para qué? Para que ninguno de los bautizados digamos después que no podemos oír. Lo que pasa es que así como nos ocurre a nosotros con las orejitas, y voy a ser muy gráfica, que sale mucha cera, que a veces tenemos que ir donde el otorrino para que nos ayude, porque se ha vuelto un taco. También hay realidades que son cera y que van tapando el oído. Una realidad de una cera, ¿cuál es? Las falsas profecías. Los falsos anuncios. Jesús mismo lo dijo. Cuidado con los falsos profetas. Y Pablo le va a decir a los Gálatas, Gálatas imbéciles. Y a ustedes que los evangelicé yo. Ahora, ¿quién los engañó? Perdón la palabra, pero así les dijo, así está en el texto. Es más, les dijo, pues estúpidos. ¿Quién los engañó? Yo los evangelicé y ahora ¿quién los engañó? ¿Quién les está enseñando a ustedes ese poco de mentiras? Entonces, no todo lo que habla de Jesús es verdad. ¿Dónde estará la verdad? En Jesucristo mismo. Gloria al Señor. Él es la verdad. Y esa verdad, ¿cómo la escuchamos nosotros? Por supuesto, tal como él hizo con sus discípulos, la verdad la vamos transmitiendo unos a otros. Por eso, el que no habla nos puede estar pasando dos cosas. O no ha oído y por eso no sabe qué hablar. O ha oído y tiene duda.
o ha oído, pero no cree que tiene que hablar. Pero no cree que tiene que hablar. Yo recuerdo, gloria al Señor, que cuando yo empecé y me decían evangeliza, yo decía, pero ¿qué digo? ¿Qué será lo que tengo que decir? Y empezaba como loca a buscar. Hasta que un día me enseñaron que yo lo que tenía que decir era lo que Jesús había dicho. Pero para yo decir lo que Jesús ha dicho, eso no llega ni por magia ni por ósmosis. Eso no se pega. Ojalá se pegara. Ya no es el tiempo de Elías que le tiró la capa y la doble unción a Eliseo, gloria al Señor. Ahora Jesucristo dijo que Él es el Maestro. Y que quien quiera seguirle tiene que ser discípulo. Es decir, tiene que aprender. Gloria al Señor. Discípulo, prefijo disciplina, disposición. Disciplina, disposición. Porque discípulos somos siempre. Siempre estamos siguiendo, siempre tenemos que aprender. ¿Y quién es la garante de que lo que aprendemos es lo que Jesús enseñó? ¿A quién llamamos maestra? A la iglesia. La iglesia es la maestra. Cuando decimos iglesia, no nos estamos refiriendo al ministerio jerárquico. Ellos también son instrumentos de Jesús para enseñar. Cuando decimos iglesia nos estamos refiriendo a toda la tradición y a todo el magisterio que la iglesia ha desarrollado desde las primeras comunidades hasta hoy, gloria al Señor. Por eso, si yo no aprendo, que es lo mismo que si yo no oigo, ¿qué voy a hablar? Lo que yo sentí, puede que lo que yo sienta vaya de la mano con lo que Jesús ha enseñado. Pero yo tengo que hacer ese discernimiento. Porque en ningún evangelio, ni siquiera en el más fuerte, digámoslo así, cuando Jesús trata tema moral como fue el de la adúltera en el capítulo de Juan 8, Jesús se quedó en la moralidad. En ninguno. Así es más, no hay un evangelio donde haya puesto condiciones para la salvación. Dijo que era para todos. Es más, para griegos, para judíos, para esclavos, para libres. Y lo va a ratificar Pablo. Porque cuando yo formo predicadores y luego vienen y me cuentan y me dicen, Cecilia, si vieras cuánto me fue de bien, cómo sanó el Señor ahí personas, le digo, gloria a Dios. Esa fue la obra de Dios, gloria al Señor. Ahora cuéntame la tuya, la que hiciste en el nombre de Jesús. Cuéntame qué enseñaste, porque esa libertad es nuestra. Pero no por ser libre, yo puedo decir lo que yo quiera, bendito sea Dios, sino lo que Jesús enseñó. Entonces, nosotros, la mayoría de los relatos de los profetas, sobre todo los tres más cercanos, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Isaías, ¿qué le pasó? Vino un ángel con fuego encendido y le quemó en los labios para que pudiera salir a hablar. ¿De qué hablaba Isaías antes? No sé. No lo dice el texto. El mismo Moisés le dijo al Señor,
cuando le dijo que fueron del faraón, yo no sé hablar, yo soy un tartamudo, ¿qué voy a decir? ¿Y qué le respondió el Señor? Yo soy, yo estaré contigo. Pero ese estaré contigo no es solamente una presencia que acompaña, sino que el Evangelio de Juan en el capítulo 1 nos va a decir que la palabra existía desde siempre. El Logos. Por esa palabra todo fue hecho. Y que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Puso su morada, va a decir Juan, entre nosotros. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Si Jesús es la palabra, ¿cómo nos transmite Jesús lo que tenemos que creer? Con lo que ha dicho y con lo que ha hecho. Así es como nos lo transmite. Entonces, esa curación del mudo, que después va a traer alegría a todo el mundo, y que Jesús le dijo, no vayas a hablar todavía. Todavía yo no me he revelado como Mesías. Mudo, cállate, no vayas a hablar. Pero ¿qué dice el texto? Que entre Jesús más le decía, él más hablaba. ¿Y qué pasó con los que estaban cerca? Se llenaron de alegría y se dieron cuenta que Él todo lo hace bien. Gloria al Señor. Lo que nosotros hablamos, si hemos escuchado a Jesús, así sea fuerte, nos llame a la conversión, nos incomode interiormente porque nos hace revisarnos, trae a nosotros alegría, porque hay un obrar de Dios en nuestra vida, porque no nos deja tirados ni abandonados en el error, porque nos saca de las manos de Satanás y sus mentiras. Gloria al Señor. Entonces, la curación del mudo es un acto de fe, o está relacionado es con la fe, porque el que tiene fe no solamente ha escuchado para hablar mal, sino que el que tiene fe ha oído bien para hablar lo que ha oído bien. Gloria al Señor. Es decir, es un acto evidente en donde nosotros entendemos que la fe se despierta por la palabra que escuchamos. Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 14 al 18. Escuchen. Pues voy a leer desde el 13. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron la buena nueva. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación. Y la predicación por la palabra de Cristo. Gloria al Señor. Palabra de Dios. La fe no viene por actos positivos o juegos de la mente. Sí, yo creo. La fe viene de oír palabra de Dios y palabra predicada de verdad. Siempre cuento, gloria al Señor, porque así fue,
que aunque desde que empecé a caminar con el Señor, yo, porque el Señor siempre lo había hecho conmigo desde el vientre de mi madre, pero que desde yo conscientemente cuando di ese sí, mucho me equivoqué. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El hecho de que cuando yo predique y me equivoque, yo aún así vea a Dios obrar, no quiere decir que yo lo hice bien. Quiere decir que por sobre Dios no hay nada. Amén. Ni siquiera la imperfección del hombre. Pero, si ya yo soy consciente que me estoy equivocando, ¿qué me corresponde? ¿Qué me corresponde entonces? Buscar la verdad, formarme, aprender. Y yo recuerdo que hace 30 años, cuando eso empezaba, una de mis madres espirituales, que descanse en la paz del Señor, me entregó el catecismo de la Iglesia Católica. Yo dije, este libro tan gordo. Y me dijo, y te lo lees. No me dijo si lo quería leer. Me dijo, y te lo lees. Y me puso fecha. Me dijo, y dentro de tantos meses nos sentamos a hablar tú y yo. Y confieso que más por miedo que por otra cosa me lo leí. Yo no sabía qué me iba a pasar si no me lo leía. Yo no sabía si me iba a castigar, ¿qué era? ¿Qué era? Ah, bien que me hizo, gloria a Dios. Y desde ese día hasta hoy todavía, incluso, todos los días, veo, leo, escucho teólogos y magisterio de la iglesia. Teólogos y magisterio de la iglesia. Gloria al Señor. Y yo soy teóloga, pero no me las sé todas. Hay gente que sabe más que yo, gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que hoy nos tendríamos que preguntar nosotros, ¿qué le decimos a la gente cuando evangelizamos? ¿Qué le decimos? Ojalá sea Dios te ama, porque es verdad. La más grande verdad. Pero ¿qué hacemos? Los llenamos de miedo, de terror. Hablamos más del diablo que de Jesús. ¿Qué le decimos? La única certeza está en escuchar. Entonces, el evangelista va a decir, el evangelio va a decir, y lo dijo muchas veces, que muchos tienen oído, pero no oyen. Muchos tienen oído, pero no quieren aprender. Eso, mis hermanos, en lo poco que podría yo decir de manera clara y precisa, se llama vanidad, se llama soberbia. ¿Cómo lo llamarían? Pereza, apatía. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Cómo llamaríamos a ese hecho de que Jesús todo el tiempo está hablando, pero yo no lo quiero oír? Pero yo no quiero aprender. ¿Será que Jesús no habla claramente? ¿O yo no quiero aprender? Porque Él siempre respetará nuestra libertad. Jamás nos obligará. Jamás nos obligará. Pero todos nosotros, desde el bautismo, hemos recibido una gracia que no solamente el Espíritu, sino la gracia para escuchar a Jesús, para que todo lo que nos enseñen de verdad se nos quede. Y gracias a Dios, lo que no es verdad, la misma gracia se va encargando de sacarla. Gloria al Señor. Y de incluso callar a los falsos profetas. Bendito sea Dios.
El cristiano que vive en estos tiempos, nos convertimos en profetas de Jesús cuando nos volvemos conocedores de su palabra, familiares de Dios. Pero para eso hay que escuchar a Jesús hablando su palabra y empezar a proclamar: bendito sea Dios. El sordo de la Decápolis por fin empezó a hablar bien. Ya no habla malamente, ya no habla mal. Y la razón por la que habla bien, gracias a Dios, no es un taco de cera que se llama o pecado, o apatía, o falta de disposición, o disposición para Dios, y otros más. Gracias a Dios ya no es eso. Porque Jesús ha colocado su presencia en su oído y ha tocado su lengua para que se vuelva alguien que habla de él, y eso trajo alegría. Hermano querido, cuando nosotros hablemos de Jesús, si es verdad lo que decimos, vea, así sea que le decimos a una persona que no nos gusta la muerte, pero le decimos todos nos vamos a morir, así no nos guste, pues sí, todos nos vamos a morir. Eso es verdad. Hoy me decía una amiga, mi hermana, está en la Florida, me llamó. Ella tiene algo. Yo le agradezco que lo haga. No, ni siquiera es algo que yo le pido. Somos amigos, su esposo es mi amigo desde que yo tenía 12 años, así que, pero no saqué cuenta, o sea, quédese hermano con que hace mucho tiempo. Claro, al ella casarse con él, ella pasa a ser también mi amiga, mi hermana. Y cuando ella ora conmigo, gloria al Señor, ella graba las oraciones y graba las meditaciones que hacemos. Yo se lo contaba ayer a alguien. Y el Señor mostró que su hermano iba a morir. Pero yo no se lo dije de esa manera. Él estaba enfermo con cáncer. Yo lo que le dije fue: amiguita querida, y cuando escuche eso yo sé que le va a agradar que yo haya dado ese testimonio. Hay que estar preparados, no sabemos ni el día ni la hora. Hay que estar preparados. Acompáñenlo mucho, oren mucho con él, estén presentes y listo. Ella hoy me decía: Ceci, me lo dijiste. Lo dijiste claramente ahí. Pero ¿por qué no me dijiste que iba a pasar? Y le contesté con algo que vi en la televisión. Ustedes ven los programas de Discovery, a mí me gusta ver, me encantan los elefantes, Y me estaba viendo un programa donde una manada de leones se tiró contra un elefante. Y yo en mi casa sufro, y le preguntaron a la guía, que estaba con los cuidadores, ¿por qué no lo evitaron? Y ella dijo: porque no podemos romper la cadena natural de los acontecimientos. Nosotros no predicamos a Jesús para romper la cadena de los acontecimientos que nos van a llevar a la salvación, gloria al Señor. Nosotros predicamos a Jesucristo para que por eso que oímos y aceptemos en nuestra vida, hagamos parte de los que han oído y se han llenado de alegría. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos sane el oído. Porque si cuando nosotros predicamos la gente queda herida, si cuando nosotros predicamos la gente queda dolida, la gente se retira, se va a otra iglesia. Si cuando nosotros predicamos dejamos miedo, si cuando nosotros predicamos lo único que ponemos tareas, a las 4 se levanta,
a las 5 horas, a las 6 tal cosa. Tendríamos que preguntarnos si verdad hemos oído a Jesús. O si estamos hablando lo que nosotros entendemos de Jesús. Hoy vamos a orar. Porque si las personas nos alegran cuando nosotros hablamos y no sienten que hay una oportunidad para ellos, si las personas no se sienten amadas a pesar de todo lo que nosotros podamos hacer, si las personas no toman una opción por Jesucristo, tendríamos que preguntarnos: ¿qué estoy hablando? Y por supuesto estaré hablando lo que he oído. Lo que he oído. Vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu, que es el que está presente y habita en nosotros, que venga en nuestro auxilio. Que venga y nos ayude para poder oír y hablar de Dios. Para poder hablar de Dios lo que Dios ha dicho de sí mismo. Y no lo que nosotros queramos decir. Ojalá que lo que nosotros queramos decir sea para ampliar, para animar lo que Él ha hablado de sí mismo. Bendito sea Dios. Que hoy vamos a hacer un canto al Espíritu. Tenemos cantidad de oportunidades de formarnos. Es cierto que con todo el mundo no, a menos que yo tenga el discernimiento para decir con qué me quedo de eso. Pero lo tenemos. Así que si no lo hacemos, tendríamos que preguntarnos por qué no lo hacemos. Para saber que era Dios quien la hablaba, y escuchó claramente y dijo que sí. Ella es el modelo del que oye bien a Dios. Siempre estará dispuesto a decir sí a todo lo que Jesús enseña. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor.
Señor. Señor Jesús, en tu nombre hoy oramos a nuestro Padre, para que tú, como lo dijiste en Evangelio de Juan, que cuando pidiéramos el Espíritu Santo lo pidiéramos en tu nombre y el Padre nos lo daría. Y en tu nombre nos dirigimos a ti, Señor, para clamar que esa lluvia, que esa agua, que esa presencia toque hoy nuestra vida, para que limpie nuestros oídos y nos haga y nos dé oído de iniciado, oído de discípulo, oído sensible a ti, Jesús, como pasó con el sordo de la Decápolis. Porque es bien cierto que cuando escuchamos, así como nos dice hoy la modernidad, en las redes hay basura que no solamente está hablando, sino que llega a nuestra vida y nos engaña y nos ensucia el oído. Hoy queremos pedirte que nos limpies nuestro oído, que toques con la presencia de tu Espíritu y saques de nosotros todo criterio engañoso que haya entrado por nuestro oído y se haya guardado en el corazón y en la mente. Hoy, Señor, sánanos, libéranos, haznos libres, porque ¿de qué vamos a hablar si no te escuchamos a ti, si no te oímos a ti? Y quizás por eso hablamos mal, por eso hablamos y causamos dolor, por eso nuestra palabra hiere, por eso nuestra palabra juzga, por eso utilizamos tu palabra para mal de otro. Por eso, Señor, nos atrevemos a orar en contra de los enemigos. Por eso utilizamos la oración para decirte a ti lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Porque no te hemos escuchado verdaderamente. Y peor aún, nos resistimos a escucharte. Por eso despreciamos la enseñanza. Despreciamos la formación. Nos contentamos con lo poco. Pero tú mismo dijiste que el que poco recibió, poco tendrá y poco dará. Pero al que mucho se le dio, más se le pedirá. Nosotros no queremos ser de los que nos contentamos. Y no porque anhelemos aglutinar, acumular conocimiento humano, sino que solo tu palabra salva, solo tu palabra libera. Lo decimos todos los días. Tu palabra, Señor, tiene fuerza para sanarnos y liberarnos. Pero no es solamente decirla y repetirla textualmente, sino entenderla y vivirla, lo que nos dará esa fuerza para nosotros, como el mudo de la Decápolis, hablar bien. Hablar bien no quiere decir la metodología, las palabras que usemos. Hablar bien quiere decir hablar la verdad, porque como nos ha dicho Marcos, tú todo lo haces nuevo, tú todo lo haces bien. Y por eso tu verdad trae alegría, tu verdad trae paz. Hoy, Señor, nos ponemos en tu presencia. Perdón por resistirnos a ti y a tu verdad y no querer aprender y no formarnos. Perdón por utilizar tu palabra según el criterio personal y para lo que nosotros queramos. Perdón, Jesucristo, porque habiendo tocado nuestra vida, no solo el oído,
desde el bautismo, nosotros hemos pensado que eso era lo único que tenías para nosotros. Bendito seas, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Llénanos, oh Dios. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, contigo cada día es un nuevo comienzo. Danos la gracia de verdaderamente caminar, dar pasos contigo, Dios. Que tu gracia nos ayude a entender que tu verdad no se puede manipular, ni se puede interpretar a manera personal. Pero que tú, que enviaste a tus discípulos a enseñarla, hoy por el bautismo, nosotros hacemos parte de esos discípulos con quienes iniciaron las primeras comunidades. No se ha acabado la humanidad y todavía hay personas que no te conocen. Todavía hay personas, Señor, que viven con miedo, enfermos. Todavía, Señor, hay muchas equivocaciones frente a ti. Por eso hoy te decimos como el profeta: envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Pero no nos dejes equivocar, prepáranos y sana en nuestra vida lo que puede haber que no nos deja dar ese paso. El miedo, la falta de sanación interior, la búsqueda de lo personal. Solo quiero que me sanes y que me des y que me des. Sánanos, Jesús. Haznos libres, porque para ser libres nos has creado, nos ha dicho Pablo. Y donde está tu espíritu hay libertad. Gálatas 5:1. Bendito sea Dios. Ven a romper esas ataduras enmascaradas. Ven a romper esas mentiras. Hemos puesto muchas cosas por encima de ti. Tenemos tiempo para todo, pero no para ti. Creemos que el tiempo contigo es solo la liturgia. El tiempo contigo es todo aquel que tú nos brindes para ser verdaderos discípulos. Y que sin desatender nuestras necesidades de familia, de trabajo, de realidades humanas, nosotros aprovechemos para ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque el padre de la mentira también tiene quien lo anuncie. Y muchos lo están escuchando. Ayúdanos, porque aunque tú eres el Señor y solo tú bastas, como dijo Santa Teresa, a ti te ha parecido bien que nosotros, los bautizados, hagamos parte, no de tu ejército. No necesitas un ejército. Lo que quieres es que creamos en la verdad y seamos tus seguidores. Sánanos, Jesús. Haznos libres. Y si encuentras además que esa desidia, que esa indiferencia es por falta de sanación física, por miedo a creer que el conocimiento es solo intelectual,
Sánanos, porque hay experiencias profundas de tu amor que tú nos regalas para confirmar que verdaderamente estás con nosotros. Señor, ayúdanos. Mira cuántos peros te hemos puesto. Todo es más importante que los espacios que abres para nosotros. Por eso, no nos vayas a decir, como dijiste al joven rico, que es muy fácil cumplir, pero es difícil de verdad romper con lo demás para seguirte. Ayúdanos, oh Dios, y que María Santísima, el modelo del oído abierto, interceda por nosotros, para que como ella, porque es la misma gracia que ella tuvo la que está en nosotros, al escucharte a ti, cuando nos llames por nuestro nombre, y llamarnos por nuestro nombre es que alguien hable en tu nombre, nosotros al igual que ella digamos sí, sí Señor, sí, hágase así Señor, bendito seas. Hoy yo me acerco clamando para que sane Señor toda mi alma y mi vida entera y todo lo que quieras tú. Por tanto tiempo he sufrido, nadie se apiada de mí. Por más que intento yo, nada puedo. Por eso hoy vengo a ti. Así es, Señor. Sé que tú puedes sanarme. Sánanos, oh Dios, sánanos. Sé que tú puedes limpiarme. Sé que tú puedes sanar las heridas de mi alma, sanar las más hondas llagas de dolor. Así es, Jesús. Sé que tú puedes sanarme. Sé que tú puedes limpiarme. Sé que tú puedes sanar las heridas de mi alma, sanar las más hondas llagas de dolor. Señor, sin duda, sanaste el sentido del oído. Hoy, atiende nuestras enfermedades y necesidades físicas y espirituales. No nos dejes igual. Haznos testigos de tu acción, de tu obrar, de tu misericordia. Pasa sanando toda dolencia de nuestro cuerpo, toda enfermedad. Pasa, oh Dios, actuando en todo nuestro ser. Toca esa parte del cuerpo, Señor, que nos atormenta como un dolor, que nos atormenta, Señor. Pasa tocando el corazón, el órgano del corazón. Pasa tocando los riñones. Pasa tocando, Señor, pasa tocando. Pasa tocando las rodillas, Jesús. Pasa tocando, Señor, ese pulmón, esa tos que molesta. Pasa tocando, Señor mío, el estómago y esa gastritis. Pasa tocando esa vista, Jesús. Alabado sea. Pero también toca nuestras heridas emocionales.
Toca, Señor, esas heridas causadas por impactos en nuestra vida, por el dolor, por el rechazo, por el abandono. Pasa tocando, Señor, lo que el miedo ha dejado, las consecuencias que nos ha dejado como cobardes, temerosos. Y Pablo le dijo a Timoteo: sé valiente, sé valiente. Ayúdanos, oh Dios, bendito seas. Sana nuestros complejos, nuestra autoestima. Sabemos que nos amas, pero a veces nos cuesta creerlo y vivirlo, porque estamos acomplejados. Creemos que para tú amarnos tenemos que ser de una o de otra manera. Tenemos que parecernos a alguien. Tenemos que tener algo. Nos creaste para amarnos. Sana nuestros complejos, oh Dios, para que con alegría, como nos dijo hoy el Evangelio, todos hablemos de ti. Y al igual que el mudo, no nos callemos. Aunque nos manden a callar, sigamos gritando cada vez más. Hermanos, que la gloria sea al Señor, que le ha parecido bien que en la simpleza de nuestras realidades podamos conocer su verdad. La gloria sea al Señor, que persevera también con nosotros, llamándonos una y otra vez. Que su gracia nos permita decirle que sí. La gloria sea al Señor, para que cada vez que hablemos sea de verdad de lo que Dios habló. Que Dios les bendiga y por la intercesión de María recibamos todas las promesas y gracias que Jesús nos anunció. Bendiciones.